Bienvenidos a Punto y Aparte, este programa de entrevistas en el que no hacemos un párrafo distinto a la actualidad, sino simplemente un punto y aparte del día a día. De hecho, ya saben que en este programa nos gusta siempre invitar a aquellas personalidades que vienen a nuestra ciudad con algún motivo concreto. Hoy, precisamente, en este jueves, se ha inaugurado en la Orden Tercera, junto a la Iglesia de San José, una exposición que lleva por título Españoles en Bram, la vida en el campo de los refugiados. Pues bien, tenemos hoy con nosotros aquí en Teleelch precisamente al director de la fundación que lleva esta exposición y también secretario cultural del PSOE, a Iván García del Blanco. Gracias por estar en Teleelch y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Españoles en Bram, la vida en el campo de refugiados. Casi que el título lo dice todo, pero habrá muchos ilicitanos que no sepan qué es Bram, qué fue Bram y qué es lo que ocurrió allí. Bram es un campo de refugiados, hay quien lo llamaría más concretamente campo de concentración, que junto con otra serie de campos que había en el sur de Francia, acogieron a los refugiados republicanos después de la caída sobre todo del frente en Cataluña, después en la propia guerra civil, y realojaron a estos republicanos en estos campos, en barracones, en condiciones insalubres, en condiciones prácticamente inhumanas y que de alguna manera contuvieron a esa gente durante unos cuantos años. Y esta exposición es el testimonio de cómo era la vida diaria, de cómo se desarrollaban las vidas de las personas que estaban allí y de cómo intentaban también superar cuáles eran las condiciones en las que estaban. Iba a utilizar la expresión estabulados porque prácticamente esa era la condición en la que estaban. Estamos hablando que este campo casi de concentración, como usted dice, estaba en Francia y en él llegaron a habitar casi 16.000 españoles. Eso es, hay que tener en cuenta que tras la caída del frente en Cataluña, aproximadamente 500.000 republicanos y republicanas españoles pasan la frontera con Francia y muchos de ellos reasientan en este tipo de campos, como este que estaba al lado de Carcassonne, como Argelès-sur-Mer, como otros tantos, de triste recuerdo y desde luego que a pesar de esa tristeza es bueno tener en memoria y tener en mente, quizá para proyectar lo que son ahora problemas del presente y de lo que serán del futuro, ¿no? Normalmente no estamos habituados a ver cómo era la vida en los campos de concentración, en los campos de refugiados, pero en este caso tenemos un testimonio gráfico gracias a la obra de Agustí Centelles, que es un fotógrafo de reconocido prestigio de aquella época. Sí, Agustí Centelles es el padre del fotoperiodismo en España, a quien le llama el Robert Capa español. Y es cierto que cuando él traspasa la frontera, porque también pertenecía al ejército republicano, tiene un carné de la Asociación Internacional de Periodismo y por eso le dejan pasar con la maleta en la que tenía negativos de las fotografías que había ido realizando también durante la Guerra Civil en España y con su propia cámara Leica, que era una cámara además de gran precisión, de gran modernidad en aquel momento, y también introducirla dentro del campo. Es una cosa absolutamente sorprendente que haya podido reflejar ese día a día en el campo de refugiados. Después el propio Agustí Centelles tiene una historia personal apasionante en los tiempos que vinieron justo después, de cómo además consigue rehacer su carrera profesional y también evidentemente como todas esas historias de esos exiliados y refugiados, también hay una historia tremendamente atractiva detrás de cómo acaban esas colecciones en manos de su propia familia sin que tuvieran mucho conocimiento antes y cómo termina en la Fundación Pablo Iglesias, que somos los actuales custodios de la colección. Eso iba a preguntarte, porque es casi un centenar de fotografías que pertenecen ahora a la Fundación Pablo Iglesias y que lleva de forma itinerante por diferentes ciudades. Eso es, la familia de Agustí Centelles se puso en contacto con la Fundación Pablo Iglesias para que, en este caso, se hiciera propietaria, porque en la práctica somos propietarios de esa parte de la colección, y con la condición, evidentemente, de darle proyección hacia afuera. Le hemos expuesto en muchos lugares. Esta exposición ha estado en sitios como León, como Valencia, como Valladolid, pero incluso tenemos también proyección en muchos casos internacional de este tipo de exposiciones. No es el único fotoperiodista del que tenemos contenido y tratamos de alguna manera de cumplir con lo que es nuestra labor y una de las labores que tiene encomendadas la Fundación, que es la puesta en valor y la proyección pública del patrimonio, desde luego del movimiento obrero también, pero de la izquierda en este país, ¿no? Sobre todo en esta época que ha sido el convulso siglo XX. Y exactamente esas fotografías, ¿qué es lo que muestran? ¿Qué es lo que pueden ver los ilicitanos que se acerquen hasta la Orden Tercera, desde hoy mismo que está inaugurada esta exposición, hasta el próximo 29 de abril? ¿Qué se puede ver? Pues lo que van a ver es cómo es el día a día
en un campo de estas características. Supongo que lo que vayan a ver no es nada muy diferente de lo que pueda ver una persona que se vaya a un campo de refugiados, actualmente refugiados sirios, por ejemplo, en Turquía. Es decir, campos en condiciones, como digo, muy insalubres, inhumanas, y en las que hay una lucha diaria por la dignidad, por tratar de salir adelante por parte de gente que lleva la dignidad consigo misma, independientemente de cuáles sean esas condiciones de habitabilidad que tenga el sitio. Veremos desde cómo intentan lavarse de manera muy precaria, a cómo incluso hacen sus propias necesidades, cómo lavan su ropa, cómo intentan comer esas raciones magras que les proporcionaban los franceses, cuál era también el régimen de seguridad al que estaban sometidos constantemente por parte de soldados y de gendarmes franceses. Es decir, veremos un poco de todo, cómo es el día a día en un sitio como este, cómo el ser humano intenta luchar contra todos los inconvenientes para acabar normalizando y desarrollando una vida personal, incluso en las peores condiciones. Casi que quien le esté escuchando y no haya visto el principio de la entrevista podrá pensar que está hablando de los campos de refugiados de Grecia o de Turquía, y porque ha dicho los gendarmes franceses y nos recuerda que estamos hablando de españoles, pero es una situación que actualmente también vive, ¿no? Nos retrotrae estas fotografías, o mejor dicho, nos avanza a la época actual. Se puede perfectamente crear similitudes. Sí, decía Tolstoy en Ana Karenina que todas las familias felices se parecen. Lamentablemente creo que todas estas historias, todos los refugiados o las condiciones en las que viven se parecen también. Es decir, la historia de los refugiados españoles, de los exiliados en estos campos de acumulación, es parecida a la que están viviendo pues tantos refugiados a lo largo del mundo. Y yo creo que es importante también que seamos conscientes de eso para extraer algún tipo de conclusión, ¿no? También, lamentablemente, es muy parecida, ¿no? A veces la frialdad con la que acogen los países con mejores situación, con mejores medios para afrontar este tipo de situaciones a las personas que lo están pasando mal. Y también una lección que nos enseña la historia, este es un buen ejemplo de cómo los franceses no podrían ni imaginar que apenas 2 años después estarían en las mismas condiciones por millones en las carreteras de Francia huyendo de los nazis, de los alemanes, ¿no? Cómo la historia a veces da tantos giros que es mejor en muchas ocasiones ser lo más empático posible y lo más humano posible con las personas que lo están pasando mal, porque es muy posible que puedas estar tú en esa situación cuando menos lo esperes. ¿Y cree usted que somos ahora sensibles? ¿Que la situación que está ocurriendo en Europa hemos aprendido algo de nuestra propia historia? Lamentablemente sé que no. Yo creo que en este caso sí que las instituciones están yendo por detrás de los ciudadanos. Los ciudadanos creo que en este país al menos han mostrado tener cierta sensibilidad, incluso se han movilizado en ocasiones con concentraciones en las ciudades para pedir que se acojan a refugiados, pero las instituciones no han estado a la altura. Yo creo que uno de los episodios más vergonzosos y que atentan directamente contra el proyecto de fundación de la Unión Europea ha sido el tratamiento de esos cientos de miles de refugiados que al final hemos vendido como una mercancía a Turquía para que estén acogidos en condiciones infrahumanas, en lugar de, como digo, ser conscientes de que nuestros propios principios de fundación de la Unión Europea, como un proyecto que trasciende a lo más miserable de la humanidad, que pretende ser o que pretende generar un espacio de tolerancia, un espacio de acogimiento, un espacio de bienestar para todos y para todas, digo que es antitético con el tratamiento que hemos dado a estos refugiados. Estamos hablando en Teleelch con Iván García del Blanco, quien es el secretario de Cultura del PSOE, pero también el director de la Fundación Pablo Iglesias, que es la encargada de traer esa exposición sobre los exiliados en ese campo de refugiados de Bram, que está en nuestra ciudad, que, como decimos, es una exposición itinerante. ¿Por qué ha decidido traerla en la Fundación Pablo Iglesias a nuestra ciudad, a Elche? Bueno, normalmente lo que ocurre es que los ayuntamientos o instituciones se ponen en contacto con la propia Fundación Pablo Iglesias para interesarse pues, por los diversos materiales. Yo quiero recordar que la Fundación Pablo Iglesias gestiona el mayor archivo que existe en Europa del movimiento obrero, junto con el Archivo Central de Ámsterdam, es decir, que tenemos unos fondos muy importantes y muy interesantes. En este caso, el Ayuntamiento de Elche ha hecho lo propio, se ha interesado por esta exposición. Entiendo que tampoco es casualidad que venga precisamente a Elche, porque es una ciudad especialmente sensible a los temas culturales, con una oferta cultural muy importante y con mucha sensibilidad, y por lo tanto yo estoy muy agradecido, y en nombre de la Fundación quiero agradecerle al Ayuntamiento pues todas las facilidades y el interés que han tenido para traer una obra de estas características a Elche. Ya no solo el aspecto humano, el aspecto político, el aspecto de valores, ¿no?, que se puede extraer
de esta exposición es que además artísticamente es absolutamente singular y única. Es decir, que para expertos o para personas que les gusta la fotografía, yo creo que no hay mejor ocasión que visitar esta exposición. Que recuerden, está en la Orden Tercera, junto a la iglesia de San José, hasta el próximo 29 de abril. Ha dicho que Elche es una ciudad culturalmente abierta. Quería preguntarle, como secretario de Cultura del PSOE, si ve que es una ciudad activa, que es una ciudad que tiene potencial cultural y que eso lo puede proyectar. Desde luego, la verdad es que simplemente una conversación con el alcalde, con Carlos, le da a uno buena nota de cuál es el valor, la importancia de la cultura en el proyecto municipal de aquí del ayuntamiento, ¿no? Y eso la verdad es que le congratula a uno como socialista. Pero bueno, la cantidad de proyectos en los que el ayuntamiento está inmerso, la cantidad de aspiraciones también que tiene el propio ayuntamiento en el terreno cultural, lo bien que tienen asumido y medido, ¿no? El valor y potencial que tiene también la cultura, no solo desde el punto de vista humano, sino también incluso como elemento de valor económico, como elemento evaluable, que muchas veces lo olvidamos. Yo creo que es de envidiar con respecto a otros ayuntamientos, ¿no? Y a otras administraciones que no lo tienen tan claro. Le hacía esta pregunta porque, aprovechando que es usted secretario de Cultura del PSOE, obviamente la pregunta sobre la dama sobrevuela esta conversación y quería preguntarle, ¿Elche está preparada culturalmente para albergar a la dama? Bueno, ya lo ha estado aquí. La dama estuvo aquí en la época del presidente Zapatero, estuvo durante 6 meses, si no recuerdo mal, y efectivamente yo creo que la pretensión que tiene el ayuntamiento, el proyecto que envuelve esa pretensión, es suficientemente atractivo y pensado como para que nos tomemos en serio desde las administraciones centrales esa posibilidad. Si a eso le sumamos lo que es más que evidente y que no tengo que explicar aquí, que es la identificación de la población, ¿no? con esta pieza, pues yo creo que hace que nosotros tengamos que decir o le tengamos que pedir al actual gobierno, dure lo que dure, que sea lo más sensible posible a esta petición que hace el Ayuntamiento de Elche. Porque además hay una cuestión a mayores, ¿no? Yo creo que es una reflexión general que hay que hacer, que es que la cultura o los grandes contenedores de cultura, el gran patrimonio que tiene el Estado español, no tiene por qué estar solo en Madrid, ni siquiera tiene por qué estar fijada únicamente en una única localidad, sino que en alguna ocasión, con algún motivo especial, se puede mover por toda la geografía. Yo creo y aspiro a que tiene que haber un Ministerio de Cultura con presencia en todo el territorio, y por qué no también en Elche. A mí me parece muy razonable y muy bien pensado y planteado el proyecto que plantea el Ayuntamiento para volver a traer aquí a la dama. ¿Y usted apuesta por un regreso temporal o permanente de la dama a nuestra ciudad? ¿Se puede convertir Elche en un referente ibero para albergar la dama de forma permanente? Yo creo que todo tendrá que ver con la dimensión del proyecto que se presente, con la viabilidad que pueda tener, porque efectivamente si se quiere tener una pieza de estas características, tiene que ser inserta dentro de un proyecto mucho más global, mucho más rico. Eso habrá que valorarlo, pero yo creo que hay que ir por partes. No cierra la puerta. Yo creo que hay que ir por partes. Yo creo que lo importante en este caso es que creo que está completamente justificada la petición por parte del Ayuntamiento, que hay medios, que además la propia cesión temporal que ya se produjo demostró que se puede traer aquí la pieza y se puede albergar en buenas condiciones, y luego que hay una población alrededor de esta reivindicación que yo creo que merece y además demostró que estaba a la altura de una reivindicación de estas características. Sin embargo, luego otros patrimonios culturales importantes se han perdido. En este caso hablamos del legado de Miguel Hernández, que ya no está en nuestra ciudad. Como secretario de Cultura del PSOE, ¿cómo ve todo lo que ocurrió con el legado de Miguel Hernández? Bueno, lo conozco muy superficialmente, pero la verdad es que la primera reflexión que había que hacer es dónde estaba Orihuela, la ciudad natal de Miguel Hernández, con respecto al propio patrimonio de Miguel Hernández. En fin, yo creo que en este caso lo importante no es tanto dónde esté, sino que esté bien guardado, bien custodiado y que de alguna manera tenga la mejor accesibilidad posible para aquellas personas que quieran disfrutar y puedan disfrutar del legado. Yo creo que el proyecto que tiene Jaén está muy bien planteado y además, por cierto, todavía no lo he visitado y tengo muchas ganas porque aparte de la curiosidad museística, soy un devoto absoluto de Miguel Hernández. Bueno, hoy en Teleelche hemos hablado con Iván García del Blanco, quien es el secretario de Cultura del PSOE, pero también es el director de la Fundación Pablo Iglesias, que es la encargada de la exposición, que recuerden estará en la Orden Tercera junto a San José hasta el próximo 29 de abril y que lleva por título Españoles sembran la vida en el campo de refugiados. Iván, si tuviéramos que decir algo con lo que tiene que quedarse la gente
para ver esta exposición, ¿qué les podríamos decir a los ilicitanos que nos están viendo? Pues que pueden ver una exposición que está en blanco y negro, donde las personas evidentemente nos referencian a otra época, pero yo lo que les diría es que si quieren ir a esa exposición estarán viendo también presente, no solo pasado, estarán viendo presente. Y esperemos que lo que no estemos viendo es algo del futuro, ¿no? Españoles en Brama, esa exposición que está desde ya en la Orden Tercera, aquí en nuestra ciudad. Gracias, Iván García, por estar esta noche en Teleelch con todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y recuerden que pueden volver a ver este programa en nuestra página web teleelch.es.